Quiero comentarles a ustedes que este espacio es un espacio seguro, por lo que aquellas compañeras que deseen que su intervención sea anónima, dejaremos un número de WhatsApp para que nos hagan llegar sus dudas de forma personal y sean contestadas por la ponente. Sin más preámbulo, les presento a nuestra ponente, la psicóloga Zaira Janet Gutiérrez Contreras. Ella es psicóloga por la Facultad de Psicología de la UNAM, formada como educadora en sexualidad y psicoterapeuta en violencia de género por el programa de Sexualidad Humana. Con formación en terapia de reencuentro, colabora en instituciones educativas como asesora para fomentar la educación en sexualidad y la inclusión. Además, brindar actividades encaminadas en la atención y la prevención de la violencia de género. Bienvenida, psicóloga Zaira. Adelante. Muchas gracias, María Eugenia. Gracias por tan cálida presentación y bienvenida. Y pues muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran hoy. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Antes de que ingresaran a la sala, compartíamos un poco lo valioso y lo poderosos que son estos espacios y lo honrada que me siento de estar aquí con todas ustedes, compartiendo y nutriéndonos entre todas de manera mutua y colectiva. Y pues bueno, sin más preámbulo, voy a compartir la presentación con la que me guiaré para hablar de este tema. Como bien habían escuchado, esta charla o esta conferencia se llama Educación Integral de la Sexualidad para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, a mí me gustaría que antes de empezar la charla, esta conferencia, encuadráramos algunos acuerdos que nos acompañen desde el buen trato a lo largo de toda la conferencia. A mí me gustaría, y yo agradezco muchísimo esto, que tengan su cámara encendida porque así no me siento solita ni hablando así como de pronto solamente a la pantalla. Me da la oportunidad de verles sus caritas, de ver sus expresiones y bueno, además me siento agradecida porque en esta virtualidad pues nos metemos a la casa de las personas, entonces pues yo les abro las puertas de mi casa y agradezco que ustedes también estén compartiendo sus espacios. Y justo por eso pues me gusta hacer estos acuerdos que nos acompañen. A mí me gustaría irlos nombrando y yo abro la posibilidad de que podamos incluso decir si están de acuerdo, si les parece que podríamos incluso agregar otro más para que se vea más nutrida este ratito que compartimos, ¿vale? Entonces, uno de los primeros acuerdos que a mí siempre me gusta proponer es que integremos y participemos siempre en primera persona. ¿A qué me refiero con esto? A que siempre expresemos, preguntemos y podamos compartir desde lo que yo he vivido, desde lo que yo pienso y evitando, por ejemplo, hablar de lo que otras personas han compartido en otras experiencias, ¿no? En este sentido, pues este tema puede llegar a ser controvertido y por eso les pido que mostremos apertura y mucha sensibilidad hacia el tema y con mucha escucha activa. Algo que de pronto puede pasar es que nos compartamos casos particulares, en la medida de lo posible no hacerlo, y si hay alguna duda muy particular, escribírmela directamente o tal vez en otro momento para poder acompañarla. Pueden participar de manera activa desde el chat y bueno, ya habían comentado lo de los micrófonos, trataremos de respetar el tiempo acordado para toda esta charla y pues las dudas, preguntas o comentarios me gustaría irlos dejando hasta el final para que pueda, ¿no?, brindar todo lo que tengo preparado para ustedes. Y la última es que ustedes se lleven lo que consideren útil de toda esta experiencia, ¿sale? Entonces, pues estos son acuerdos que a mí me gusta compartir. No sé si a ustedes qué les parece y si incluso les gustaría agregar algo más. Si están de acuerdo, que pongan manita o dedito real o virtual para que entonces nos den bandera o semáforo verde para continuar. ¿Ustedes qué dicen? En el chat pueden escribir, pueden poner sus reacciones de dedito. Excelente, muchas gracias. Excelente. Y bueno, pues si están de acuerdo, vamos a empezar, ¿sale? Esto es lo que tengo preparado para ustedes. Me gustaría empezar a hablar de la sexualidad, de qué es sexualidad, de a qué me refiero cuando hablo de educar de manera integral en sexualidad,
Vamos a hablar de cuáles son esos derechos sexuales y reproductivos. Les compartiré algunas miradas en torno a los derechos sexuales y reproductivos y hablaré al final también de algo que a mí me gusta mucho, que es el derecho al placer. ¿Vale? Entonces, vamos a arrancarnos y bueno, a mí me gusta de manera interactiva ir creando los conocimientos y compartiendo. Y yo tengo esta pequeña encuesta que me gustaría que me ayudaran a resolver. Es de manera anónima. ¿Qué quiere decir? Que nadie va a saber de quién responde a qué. Ajá. Las que tengan la posibilidad pueden responder el link que yo les acabo de mandar en el chat. Ajá. ¿Y qué es lo que vamos a responder? Bueno, pues yo tengo una encuesta en línea que de manera así directa nos dice las respuestas que puedan compartir. Ajá. Pueden incluso escanear el código y responder la encuesta. ¿Mm? Y esta encuesta, pues, ¿qué pregunta nos pide responder? Esto, ¿qué piensas al escuchar la palabra sexualidad? En una palabra, pueden escribir qué es lo que piensan, qué viene a su mente, qué sensaciones, pensamientos, palabras, claves, emociones, recuerdos vienen a su mente cuando escuchan la palabra sexualidad. Las que, por acá dicen nada, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿En qué piensan cuando escuchan sexualidad? ¿Mm? Algo acerca de mi cuerpo, muy bien. ¿Qué más? Por el chat también pueden escribir si quieren compartir. ¿Qué otra cosa piensan? ¿Mm? A lo mejor alguna experiencia, alguna clave. Se vale que podamos decir incluso qué nos hace sentir. Si escucho la palabra sexualidad y me siento interesada, o si la escucho y me siento incómoda. ¿Qué pasa con esta palabra? ¿En qué pienso? ¿Mm? No sé si hay alguien más que le gustaría compartir algo desde el chat. Por acá, mi forma de ser como mujer, muchas gracias. Por acá escriben placer. Uh-huh. ¿Qué más? ¿En qué más pensamos? Pueden escribir más de una, ¿eh? Adelante. ¿En qué más pensamos? ¿Qué más viene a nuestra mente? Ok, se vale incluso que escuchemos a nuestro cuerpo. Híjole, cuando escucho sexualidad como que me siento rara, como que luego me puedo poner incómoda. Identidad, partes del cuerpo, ok, algo acerca de mi cuerpo, en responsabilidad, actividad sexual, muy bien. También se vale sentirse un poco, está bien si nos sentimos un poco incómodas, ¿eh? Que lo podamos expresar, aquí nos va a ayudar y yo espero darles claves de por qué de pronto nos podemos llegar a sentir incómodas en torno a esta palabra, ¿vale? Y en torno a este tema. Pues excelente. Pues muchas gracias a todas las personas que participaron. Y a mí me gusta hacer estos ejercicios porque de pronto podemos encontrar que las personas se pueden llegar a sentir muy parecido a como yo me siento con respecto a un tema en particular, ¿sale? Entonces, vamos a empezar. A mí me gustaría empezar hablando sobre qué es la sexualidad, ¿no? De acuerdo con la OMS, la sexualidad se define como un aspecto central de la persona, el cual está presente a lo largo de toda su vida. ¿Y qué abarca la sexualidad? Abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y hasta la orientación sexual. Eso es lo que dice la OMS. Ahora, la sexualidad, así como yo les digo que abarca todos los aspectos de nuestra vida, es el resultado de un montón de interacciones de espacios o esferas en los que las personas nos desarrollamos. ¿Y cuáles pueden ser esos espacios o esas esferas? Pues está la esfera biológica, la psicológica, la socioeconómica, la cultural, la ética, religiosa y hasta la espiritualidad. La sexualidad es algo que se construye y que depende mucho del lugar, del contexto, de la cultura en la que nos desenvolvemos, que expresamos esta sexualidad de manera diferente cada persona.
A mí me gusta mucho explicar la sexualidad a partir de esta, que es la teoría general de sistemas de sexualidad. Esta teoría es más conocida como el modelo holónico de la sexualidad, que es esta propuesta es realizada por el doctor Eusebio Rubio. Y yo les voy a compartir un poquito de qué habla con esto de los modelos, el modelo holónico. Para empezar, me gustaría compartirles que la palabra holón quiere decir todos, todo o un todo. Entonces, Eusebio Rubio dice que la sexualidad se conforma por varios todos, por 4 holones que al final también se ven representados por potencialidades. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las personas de cada uno de estos holones tenemos la potencialidad de desarrollarlo o a veces incluso de limitarlo. Entonces vamos a ver qué es la sexualidad, porque a veces por creencias, por aprendizajes, por incluso recuerdos o vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, nos podemos llegar a sentir incómodas, raras, ¿no? Molestas con el tema, porque muchas de las cosas que hemos aprendido es que la sexualidad es mala, es sucia, de eso no se tiene que hablar. Ajá. A ver, a mí me gustaría incluso que en el chat me fueran diciendo qué creencias o qué cosas nos han dicho en torno a la sexualidad. De eso no se habla, eso es sucio, qué otras cosas les han contado, ¿no? Entonces, les voy a ir compartiendo que de acuerdo a este modelo holónico de la sexualidad se puede integrar en 4 holones. ¿Ja? Estos holones son llamados así. Uno es la reproductividad humana. Y vamos a poner mucha atención porque no dice reproducción humana, dice reproductividad. Vamos a ver qué es eso de la reproductividad. Otro holón es el género. Uno más es el erotismo y otro la vinculación afectiva interpersonal. Vamos a ver que la sexualidad está construida en muchas dimensiones para cada persona. Tiene aspectos psicológicos, tiene aspectos biológicos y tiene aspectos sociales. Y este modelo, al ver que la sexualidad son un montón de cosas, pues algo que busca hacer es hacerlo integral y ver de qué manera se relaciona cada uno de estos solones entre sí. Ay, por acá me comparten, ¿no? En torno a la sexualidad nos dicen de eso no se habla y pues no sabemos por qué, ¿no? O sea, de pronto nos dicen no se habla, nos regañan, nos censuran, pero pues no sabemos ni por qué y a veces eso hasta más curiosidad nos da, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que conforma la sexualidad. Para empezar, el holón de la reproductividad humana se refiere, pues sí se refiere por una parte a la dimensión de la sexualidad relacionada a generar nueva vida, a tener descendencia. Pero no solamente es eso es la parte biológica de la reproductividad humana, pues que se relaciona con la concepción, con el embarazo, con el nacimiento, ¿no? Con todo lo que hay en torno a la reproducción humana. Pero la reproductividad humana también tiene otros aspectos. Uno de ellos es el ejercicio del paternaje o maternaje. ¿Ah? Una cosa es la maternidad y otra es el maternaje. La maternidad es cuando tenemos tal cual descendencia, pero el maternaje se refiere a todas esas prácticas de cuidado, de crianza, de educación que podemos tener con todas las personas. Por ejemplo, pensemos que un ejercicio de maternaje es el que hacen las maestras en las escuelas, ¿no? Educar y criar. Y esta es una expresión de la sexualidad del olón de la reproductividad humana, por ejemplo. Está, por ejemplo, otra parte que se refiere también a los mensajes que las sociedades nos dicen en torno a estos ejercicios de maternidad o de paternidad. Por ejemplo, los mandatos de que las mujeres sí o sí tenemos que ser mamás, ¿no? Entonces, esas también son parte de lo que una sociedad o una cultura marca en torno a la reproductividad humana. Ahora vamos a hablar de qué es el olón del género. El olón del género se refiere a esta diferencia que nos caracteriza o que nos clasifica a las personas, ¿no? Nos distingue a las personas entre hombres o mujeres, entre ser hembra o ser macho.
por decirlo así, ¿no? Y esa es la parte biológica, es decir, se refiere a todas esas partes de nuestro cuerpo, de nuestra anatomía y de nuestra fisiología que nos distinguen entre hombres y mujeres, pero eso es lo biológico. Hay más cosas en torno al género. En el género están aprendizajes y enseñanzas que tenemos a lo largo de nuestra vida que nos construyen a las personas para expresarnos como mujeres o como hombres, como personas femeninas o como personas masculinas, ¿no? Por acá voy a ir leyendo. Exacto, ¿no? Ya voy a ir leyendo como más cosas y claves que de pronto han escuchado en torno a la sexualidad. Y bueno, el género justamente es esa construcción que tenemos cada persona y que nos permite expresar como hombres o como mujeres. Ajá. Vamos a pasar a otro olón, el olón del erotismo. El erotismo se refiere a todas aquellas sensaciones asociadas al placer, ¿no? Y al placer del cuerpo, ¿ja? A sentir rico, al experimentar de todas las formas posibles estas sensaciones placenteras y de bienestar. ¿Mm? Y pueden estar, por ejemplo, en la parte biológica asociadas a la excitación sexual, a la sensación del orgasmo, por ejemplo, pero también está asociado pues a otras construcciones placenteras, ¿no? Cada persona puede sentirse placereada por diferentes cosas. A mí me hace sentir mucho placer, por ejemplo, comerme un chocolate, pero imagínense una persona que es alérgica a él. No, pues no, para nada, ¿no? Entonces, el erotismo también se construye de acuerdo a cada persona y a las sensaciones de bienestar y de gratificación que puede tener. Y vámonos al último olón, el olón de la vinculación afectiva interpersonal. Este olón o esta potencialidad se refiere a todas aquellas vinculaciones que podemos tener con las personas, las cuales pueden integrar y desarrollar afectos muy potentes hacia cada una de ellas. En este olón de la vinculación afectiva interpersonal, pues podemos encontrarnos, por ejemplo, cuando establecemos relaciones de pareja, cuando amamos, y no solamente se refiere a esta parte de la pareja, ¿no? Hay un montón de expresiones del amor, el amor de mamá, el amor de la amistad, el amor entre hermanos, hermanas, el amor entre familiares, ¿no? O sea, es bien amplia las formas de vinculación afectiva que podemos tener cada persona. ¿Ah? Entonces, imagínense, la sexualidad abarca estas 4 potencialidades y cada persona, como yo les decía, las puede desarrollar o puede incluso ver limitada una que otra. Por ejemplo, en la reproductividad humana, las mujeres podemos decidir si queremos ejercer la maternidad o si mejor le decimos, no, esa responsabilidad no me la cargo, ¿no? Y entonces hacemos, por ejemplo, uso de métodos anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me gusta compartir y a mí este modelo holónico me facilita y me ayuda a entender que la sexualidad abarca muchas cosas. Durante mucho tiempo ha habido una educación sexual muy biologicista que nos habla solamente del acto reproductivo, ¿no? Y por eso a veces nos puede generar tanta ansiedad o incomodidad hablar de esto, ¿no? Porque pues eso es de personas adultas y desde chiquitas nos decían, no, de eso no se habla, a ti todavía no te toca, eso es para personas grandes, ¿no? Entonces, a mí me gusta por eso compartirles este modelo para tener una dimensión mucho más grande de la sexualidad. Si se dan cuenta, abarca un montón de cosas y abarca todas las etapas de la vida. A veces me preguntan, oye Zaira, pero ¿cómo un niño va a sentir erotismo? ¿Cómo una niña va a expresar el erotismo? Claro, ¿no? Cuando explora su cuerpo y dice, ay, a mí me gusta que me abracen aquí, ay, yo siento rico cuando el agua calientita cae en mi cuerpo, yo siento rico cuando ando descalzo en el pasto, pues todas esas son sensaciones placenteras. Uh-huh. Ay, Zaira, pero ¿cómo la reproductividad humana la expresa una niña o un niño chiquito? Ah, claro, cuando una niña o un niño chiquito hace ejercicios de cuidado, por ejemplo, con sus mascotas, está ejercitando la reproductividad.
¿vale? Es así que podemos ver un montón de ejemplos de cómo a lo largo de toda nuestra vida expresamos sexualidad. Somos seres, las personas somos seres sexuales y recibimos educación en sexualidad de manera informal, pero también de manera formal. ¿Cómo es eso de que yo no, pero es que a mí nunca me hablaron de educación sexual, ¿no, Zaira? ¿Cómo? ¿Cómo que sí hay informal o formal? Bueno, pues cuando estábamos pequeñas y nos decían, hay que limpiarnos, hay que bañarnos, hay que tener aseado nuestro cuerpo, pues esa es parte de la educación informal que recibimos a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo podemos ver una educación formal? Pues, por ejemplo, cuando en la escuela, en las clases, nos hablaban de las partes del cuerpo, del nombre correcto de ellas, de los procesos biológicos de concepción, de fecundación, del embarazo, del parto, ¿no? Entonces, a lo largo de toda nuestra vida estamos en contacto con educación en sexualidad. Pero, ¿por qué es importante hablar de una educación integral en sexualidad? Bueno, para empezar, les quiero compartir que la UNESCO dice que la educación integral en sexualidad es un proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene planes de estudio en los que se incluyen aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad. ¿Y cuál es el propósito de este? Que niños y niñas, desde edades bien pequeñas, bien tempranas, hasta jóvenes, ¿no? Y por supuesto durante toda la vida, posean, integren conocimientos laicos, pero también habilidades, pero también actitudes y valores que les encaminen a disfrutar, ¿no? A tener una salud sexual, a tener bienestar y dignidad y que de esta forma puedan establecer vinculaciones desde el buen trato, libre de violencia, ¿no? Incluso encaminadas al ejercicio de sus derechos a lo largo de toda su vida, ¿sale? Bueno, pero eso suena así como muy raro, ¿no? ¿Y por qué ahora les voy a empezar a decir, ¿no? Esto es bien importante. Todas estas características que dice la UNESCO que debe tener la educación en sexualidad son bien importantes porque nos hemos encontrado con creencias, ¿no? Erróneas, por decirlo así, sobre lo que es educar en sexualidad, ¿no? ¿Qué es lo que solemos escuchar? Y yo como educadora de la sexualidad suelo escuchar de manera muy común en las escuelas, en los espacios laborales, en las familias. Escucho que cuando hablo de sexualidad, que esto les va a incitar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, adolescentes, a tener relaciones sexuales a edades más tempranas. Les vamos a pervertir, les vamos a quitar su inocencia, ¿no? Dicen que con el internet incluso pueden aprender más cosas. Hay quienes incluso dicen, bueno, es que es mi derecho educar a mi familia como yo considere y decirle a mi familia lo que yo considere, ¿no? Aunque esto sea limitado. Hay quienes dicen hasta que sean grandes y en una plática. Y cuando en realidad si la sexualidad abarca tantos aspectos, imagínense en una plática, no, pues no vamos a abarcar todo. ¿Ah? Hay quienes dicen no es necesario también. Y justo partir de estas creencias es bien importante porque a mí me gusta mostrar cuáles son los beneficios de brindar una educación integral de la sexualidad. ¿Y cuáles son estos beneficios o estos impactos? Y esto se ha visto en poblaciones, en grupos y en comunidades en las que se implementa la educación en la sexualidad. Pues se ha visto que, por ejemplo, de manera más responsable, las jóvenes, inician su vida sexual a edades más tardías. Y cuando la inician, tienen una mayor responsabilidad. Eh, ¿Qué otra cosa es importante? Una educación en sexualidad con perspectiva de género ayuda también a generar corresponsabilidad en las personas y tiene una eficacia mucho más considerable en aquellos programas que no tienen perspectiva de género. Ayuda a reducir el índice de infecciones de transmisión sexual. Incluso colabora para que padres y madres de familia, docentes en institutos y en centros de servicio participen y puedan sumarse a todas estas acciones, ¿no? Entonces son estos de los beneficios de la educación en sexualidad que debería integrar, ¿no? Y esto es para que empecemos a verlo de manera más natural, porque la sexualidad es algo natural propio de las personas, que debe tener
pues debe ser apropiada a cada edad, también debe ser afectiva, integral y con perspectiva de género, ¿no? Porque la sexualidad, si lo regresamos al modelo holónico, abarca un montón de potencialidades, de aspectos y se relacionan todos entre sí. Debería empezar desde la infancia y hacerla de manera progresiva hacia la adultez. De pronto me dicen, oye Zaira, pero ¿cómo a un niño chiquito, una niña chiquita de 3 años le vas a hablar de sexualidad? Bueno, yo hablo de sexualidad con niños y niñas cuando les hablo del cuerpo, cuando les digo las partes, los nombres correctos de las partes del cuerpo, cuando les digo que es natural decir que la mano se llama mano, pero que la vulva se llama vulva, que no se llama cola, que no se llama cosita, que no se llama por ahí, que tiene un nombre y que parte del aceptar, del respetar y del cuidar el cuerpo es nombrarlo con estos nombres correctos, ¿no? A los genitales se les pone apodos, pero a las demás partes del cuerpo no. ¿Ah? ¿Cómo se les enseña, por ejemplo, en la infancia? ¿O qué hablo de sexualidad en la infancia? Bueno, pues cuando, por ejemplo, exploramos cómo nos tratamos entre niños y niñas, ¿no? Y desde ahí, desde la perspectiva de género, empezar a inculcar culturas de igualdad y equidad, en donde sepan que tanto niños y niñas son personas con derechos, ¿no? Que tienen dignidad y que por el hecho de ser persona son iguales de valiosos, de valiosas. Esta educación pues aspira justamente a proteger y apoyar un desarrollo y expresiones de esta sexualidad en todas las etapas de la vida y justamente también prepara a partir de competencias, de conocimientos, de habilidades para que con toda esta información de manera libre y autónoma puedan ejercer esta sexualidad, puedan tener una salud sexual, puedan tener bienestar y se relacionen desde la no violencia, desde el buen trato con otras personas. Educar en sexualidad, ¿qué significa? Brindar información, suscitar experiencias y modelar. ¿Cómo brindo información? Cuando les digo, bueno, pues el cuerpo es este, se llama así, ¿no? Bueno, pues la fecundación es esta, hay una célula que se llama espermatozoide, hay otra que se llama óvulo. Bueno, pues es importante que nos respetemos, que es, ajá. ¿Cómo suscito experiencias? Por ejemplo, en la adolescencia, cuando les explico, perdón, ¿cómo suscito experiencias? Cuando les abro algún debate para decir, oigan, ¿por qué se dice que los niños no pueden llorar, pero las niñas sí? Y compartimos. ¿Cómo modelamos? Cuando, por ejemplo, en la adolescencia les explicamos y les enseñamos de qué manera usar un anticonceptivo, un método anticonceptivo, de qué manera poner, por ejemplo, colocar un condón. Ahora, yo les quiero preguntar, con todo esto de la educación en sexualidad, pues yo quiero llegar justamente a los derechos sexuales y reproductivos porque a partir de toda esta educación progresiva, pues justamente resulta importante ir integrando desde pequeños y desde pequeñas, pues cuáles son esos derechos sexuales con los que contamos. Pues los derechos sexuales son prerrogativas de todas las personas. Y se fundamentan en derechos humanos universales. Los derechos humanos, pues todas las personas los tenemos por el simple hecho de ser personas. No hay uno más que otro. Exacto, un derecho un derecho sexual y reproductivo es el derecho a tener información sexual, educación integral de la sexualidad. Y pueden encontrar, por ejemplo, la cartilla de derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes. Hay diferentes miradas en torno a los derechos sexuales y reproductivos. Hay quienes los juntan y hay quienes también dicen, bueno, los derechos sexuales son unos y no necesariamente tienen que ir, o se pueden ver de manera separada con los reproductivos. ¿Cuáles son estos, no? El derecho de los derechos sexuales, pues está el fortalecer autonomía y autoestima en el ejercicio de la sexualidad, explorar y disfrutar de la vida sexual placentera, de elegir parejas sexuales, de vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia, de tener relaciones consensuadas, ¿no? Y esto es bien importante, educar
en sexualidad quiere decir que desde pequeños y pequeñas entendamos que el que una persona nos diga no es importante y se tiene que respetar. ¿Ah? A decidir de manera libre y autónoma cuándo, con quién, ajá, se inicia y se comparte una vida sexual, prácticas sexuales. Se puede también hablar de el derecho a vivir y expresar la orientación sexual y la identidad de género que a mí, con la que yo me sienta cómoda, a proteger y prevenir de infecciones de transmisión sexual o a embarazos no planeados, por ejemplo, y a recibir información y servicios de salud de calidad en todas las dimensiones de la sexualidad. Dentro de los derechos reproductivos podemos encontrar el derecho a tomar decisiones sobre la reproducción. Es decir, el derecho a decidir si quiero tener hijas, hijos, cuántos quiero tener, qué tanto tiempo de separación voy a dejar entre estos hijos e hijas, así quiero decidir formar una familia, así ejerzo la maternidad, a tener una educación integral de la sexualidad durante toda la vida, a tener también información sobre métodos anticonceptivos y a tener acceso a estos métodos. El derecho también a los servicios integrales de salud y médica que garanticen, por ejemplo, una maternidad segura, digna, desde el buen trato y acceder a todos los beneficios y avances que desde la ciencia se van fortaleciendo en torno a la salud sexual y reproductiva. Estos son estos derechos. ¿Ja? A mí me gustaría compartirles una mirada más también a los derechos sexuales y, entre paréntesis, no reproductivos. ¿Por qué? Josefina Brown es una socióloga argentina que pone este paréntesis adelante del no. ¿Ah? Ella dice que estos derechos son los vinculados a la tríada cuerpo, sexo y procreación o no procreación. Y pues incluye, además de todos los que ya comenté, garantizar información, procesos de embarazo, parto y puerperio, pero también a ejercer la sexualidad libre de coerción o violencia y acceder tanto a métodos anticonceptivos, porque el no, el paréntesis del no dice, bueno, si decidimos que no queremos reproducirnos, pues entonces debe haber ahí un paréntesis que diga, puede haber estas dos opciones y puedo acceder a métodos anticonceptivos, pero también a un ejercicio del aborto. ¿Cuáles son las cosas que a mí me gusta mencionar, ¿no? En torno a todo esto? ¿Por qué llego de la educación a la sexualidad, a todos los derechos? Porque es importante conocerlos para saber qué es lo a qué tengo derecho y qué puedo ejercer, ¿no? ¿Qué puedo buscar que es que se cumpla? Educar es prevenir. Y en esta educación de la sexualidad no solamente se habla de prevenir embarazos no planeados, también se habla de prevenir violencia. Hay muchas creencias que desde pequeñas y pequeños se nos inculcan que al final en etapas mayores vemos reflejadas en violencia de género. Yo les hablo mucho, a los niños se les educa para ser depredadores. No te des por vencido. Te está diciendo que no, pero seguramente sí quiere. Y vivimos situaciones de violencia como el acoso y el hostigamiento, por ejemplo. Por eso hablo de esto. Educar también es promover y promover una vida, una salud sexual, una sexualidad libre, informada, placentera. Y me gustaría ir concluyendo con esta parte del derecho también al placer. Se nos ha restringido mucho para empezar, el derecho a vivir de manera plena nuestro cuerpo y a ejercitar el placer desde nuestro cuerpo. En el 2019, la UAS, en el Congreso de la UAS, de la Asociación Mundial de Sexualidad, se hizo la declaración en torno al derecho al placer. Y en esta declaración, que es muy bonita, que a mí me gustaría en un momento compartirles, pues para empezar define el placer sexual como la satisfacción, el disfrute físico y psicológico derivado de experiencias eróticas
compartidas, pero también solitarias, en las que se pueden incluir pensamientos, fantasías, sueños, emociones y sentimientos. ¿Y qué dicen en torno al placer? ¿No? Que tenemos derecho a vivir placer y que debemos también generar estrategias para promoverlo, para garantizarlo, para reafirmarlo, para fortalecerlo a partir de todas estas prácticas, de todas estas políticas incluso encaminadas a integrar de manera libre, responsable, segura la sexualidad. ¿Vale? Y bueno, para ir integrando toda la información, pues justo me gustaría ir recogiendo todas las claves que estuvimos revisando hoy. Es importante tener una educación integral de la sexualidad que me brinde información, que me brinde habilidades, actitudes, creencias encaminadas a conocer cuáles son mis derechos para sentirme de manera libre y autónoma una persona digna de ejercitarlos, para al final tener una expresión de esta sexualidad informada, libre, pero también muy placentera. Y bueno, pues con esto me gustaría concluir esta conferencia. Les agradezco mucho su atención y bueno, pues paso a la parte de las preguntas y respuestas para explorar cómo van, cómo se sienten y cómo van hasta aquí. Si hay alguna duda, ¿dónde se puede obtener la tablita? Si quieren, se las puedo pasar. Incluso si me mandan, si me escriben o me escriben al correo, se las puedo compartir sin ningún problema. Todo esto lo pueden encontrar en páginas oficiales. La tablita de los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, la encontré en la página del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la UNFPA, para que puedan acceder a ella, pero con todo gusto, si me escriben, me mandan un correo, con todo gusto se las puedo compartir. Y bueno, me gustaría escucharles, a lo mejor leerles y saber cómo se sienten hasta acá, si hay alguna duda, si hay algún comentario. Por acá voy leyendo algunas. Por acá hay alguien que pregunta, ¿cómo le podemos hablar de sexualidad a nuestros hijos, a nuestras hijas? Esta es una pregunta bien compleja y la integro tanto en el adentro como en el afuera. Padres y madres, y en realidad todas las personas que puedan ser cuidadoras de niños o niñas, es decir, pues en uno de estos, en un censo del 2019, se identificó que no solamente padres y madres educan o tienen ejercicios de prácticas de crianza y de cuidado para niños y niñas, sino también están las abuelitas, abuelitos, tíos y tías, ¿no? Entonces, ¿cómo podría integrar esta pregunta? Va a ser bien importante que primero revise qué es lo que yo sé de sexualidad y de qué manera me gustaría acompañar, orientar o hasta favorecer en la educación de la sexualidad de mis hijos y hijas. Va a ser bien importante que yo me pregunte qué sé de sexualidad, qué debería saber de sexualidad para de esa forma acompañar a niños y niñas. Entonces, ese es un primer paso, ¿no? Revisarme, buscar información, buscar cursos, capacitaciones, talleres, para que de manera libre y natural yo pueda transmitir toda esta información y todas estas habilidades sin prejuicios, ¿no? Estos prejuicios, ¿cuáles son? Es que es sucia, es que está mal, es que yo no. Y sentirse también, pues, personas privilegiadas por tener a niños y niñas a quienes pueden brindar esta información. Ahora, ¿cómo? De manera progresiva, ¿no? O sea, yo les comentaba en la presentación, educar en sexualidad significa que a cada etapa se le brinde cierta información, ciertas habilidades, ciertas actitudes y ciertas creencias. Y esto es progresivo. Yo les puedo compartir a cuando son pequeñitos, pequeñitas, cuando tienen 3 años, con que integren la palabra sexualidad de manera natural, es bien valioso. Que sepan que su cuerpo es suyo, que tiene partes
y que tienen nombres correctos, ¿ja? Precisos, que está bien decirlos, ese es otro. Y conforme van creciendo, se les va brindando mayor información y mayores habilidades y mayores actitudes a desarrollar. Es una pregunta muy compleja, porque si se dan cuenta, la sexualidad, si la vivimos a lo largo de toda la vida, a cada etapa pues, se le tendrá que dar cierta información y cierto acompañamiento. ¿Cuál es la mayor traba para no incluir educación sexual en la educación primaria? Pues estos prejuicios, estas creencias erróneas en torno a la sexualidad. No sé si alguna de ustedes ha escuchado, por ejemplo, hablar del PIN parental. El PIN parental ha sido un movimiento en el que padres y madres de familia se han rehusado y han rechazado que niños y niñas reciban educación en sexualidad. Para mí ese sería uno de las trabas, pues a lo mejor más significativas, una a lo mejor de muchas. Mm, por acá dicen, ¿cómo podemos ayudar a una víctima? Bueno, esta a lo mejor la voy a dejar un poco al final para seguir con las de la educación. Madres y padres requieren esa misma información, estar dispuestos a cambiar su actitud ante la sexualidad. Sí, porque, ojo, aquí es donde incluso podemos ver hasta nuestras heridas de la infancia. Que me hayan dicho cuando a lo mejor estaba explorando mi cuerpo y que me hayan dicho, no te toques ahí, cochina. Esto me deja alguna huella. Por eso también la educar en sexualidad tiene una carga afectiva muy importante. ¿Cómo me sentí cuando a mí me dijeron cochina por tocar mi cuerpo? Un cuerpo que es natural, un cuerpo que es lindo. Me hicieron sentir culpable, me hicieron sentir mal, ¿no? Entonces, revisar esas mismas creencias, pues también va a favorecer, ¿no? Para construir nuevas, ¿no? Para sanar esas heridas y acompañar de mejor manera. Y ahora va a la inversa, ¿no? Voy a leer. También es una buena pregunta cómo los hijas e hijos podemos tratar temas de sexualidad con nuestros padres que aún sienten que son tabú. Yo me encuentro esto mucho, ¿no? Ahora en la actualidad tienen un montón de información, pero estos prejuicios, ¿no? Que como personas adultas podemos haber desarrollado y aprendido, incluso nos impiden tener estos acercamientos, ¿no? Entonces también esa es una parte importante. ¿Qué material podemos utilizar para hablar de la sexualidad a los adolescentes y jóvenes, quienes están muy saturados de información, pero a veces no la asimilan o entienden correctamente? Acá hay que aplicar mucha escucha activa. Por eso la información también tiene que ser gradual y progresiva, ¿no? Por eso en una charla, imagínense, en una charla, toda la información que pueda tener, pues va a estar bien confuso. ¿De qué manera? Para empezar, una recomendación así como muy clave sería sentarme a escuchar. ¿Qué saben? ¿Qué necesitan? Si sobre algo tienen dudas. A veces el justamente tener demasiada información puede generar angustia por no saber de qué manera integrarla, ¿no? Entonces, desde ahí se puede incluso a partir de estrategias de descarga emocional, ¿no? El decir, ¿cómo te sientes con toda esta información? No la entendí, me siento saturado, me siento confundida, confundido. Esa es una estrategia también importante. Mm, Como madre, ¿qué puedo hacer si noto que, por ejemplo, este y el temas de violencia sexual son temas muy precisos, ¿no? Que a lo mejor ahí pues sí sería importante mencionar que vivir una violencia sexual genera muchos impactos y consecuencias en las personas y es importante atenderlas y acompañarlas, ¿no? Entonces, acercarse a especialistas, acercarse incluso si consideran que las personas están en riesgo. Acuérdense que los derechos humanos están también pues clasificados de manera progresiva. ¿Ja? No podemos garantizar un derecho si, por ejemplo, la seguridad, la salud, la integridad de la persona no está cubierta, ¿no? Entonces, es bien importante acudir a espacios especializados, a instancias incluso especializadas, en donde se les pueda brindar acompañamiento e incluso les puedan facilitar información para ejercer otros derechos, como el derecho a denunciar, por ejemplo.
Había otra sobre la pornografía, por ejemplo, algo que es importante en estos temas es hacerles saber qué es la pornografía, ¿no? O sea, qué hay detrás de la pornografía. La pornografía no es una forma de educar en sexualidad, al contrario, es una forma de perpetuar violencias. ¿Mm? Durante la pandemia, la privacidad se ha visto menguada. ¿Cómo tratar el tema de la sexualidad durante la pandemia? Se pueden tratar a partir de acuerdos incluso, ¿no? De generar nuestros propios espacios. Pensemos que hay espacios públicos y privados. Hay actividades públicas y privadas. Y es importante que, por ejemplo, si estamos en casa, de manera conjunta podamos crear estos acuerdos que nos brinden esta seguridad de tener estos espacios íntimos y privados y de tener espacios públicos y compartidos de manera consensuada. Eso también va a ser importante. Claro, o sea, y pensemos que nunca es demasiado tarde. Por acá tengo una pregunta, ¿no? La comunicación con los hijos e hijas empieza desde siempre y es importante crear confianza desde que son pequeños, pero pensemos que nunca es demasiado tarde, ¿no? Y que podemos generarnos estas estrategias y estos espacios de diálogo en donde puedan escuchar. Ojo, a veces niños y niñas pueden llegar a sentir pues con angustia, con incomodidad de que mamá o papá me esté hablando de estas cosas. Se vale, se vale, pero lo que entonces me va a tocar como persona adulta es generar espacios en donde pueda recibir esa información. ¿Vale? Entonces, creo que hasta acá vamos con las preguntas. Bueno, vamos al corriente. Parece que ya no hay. Muy interesante. Aprendemos en cada ponencia que nos dan, aprendemos como mujeres. Y yo creo que aquí lo importante es aprender y compartir con nuestras compañeras en nuestras comunidades, en los círculos de estudio, invitarlos a que se metan a YouTube y esta conferencia, a lo mejor hoy no tuvieron la oportunidad de estar más compañeras, decirles que ahí pueden verla para aprender al parejo y pues saber qué hacer, apoyar a nuestros hijos en este tema tan importante. Pues no me queda más que agradecerte, Zaira, la oportunidad que nos has dado, el poderte llamar que eres una aliada en estos trabajos. De verdad no hay cómo agradecer lo que aprendemos. A cada una de ustedes, compañeras, por dar su tiempo, todas sabemos, valoramos el tiempo que es de nuestras familias, pero también es nuestro tiempo para aprender y por poder compartir más adelante. Gracias y recuerden, nos vemos en la siguiente conferencia. Gracias, Zaira. Y quiero terminar con una frase que dice: el feminismo devuelve la libertad y la dignidad a las mujeres. El mundo no puede llamarse humano si no lo construyen sin contar con las mujeres. Que tengan excelente tarde. Mil gracias. Gracias, Karen. Gracias, compañeras. Cuídense.